abriendo nuestras Biblias en el Salmo 27, por favor. Salmos 27. ¿Ya estamos ahí, mis queridos? Acá en pantalla, si pudiera estar también, Salmos 27. Vamos a leer de manera introductoria los versículos 1, 2, 3 y nos vamos hasta el 13 y 14. Salmos 27, 1, 2, 3, 13 y 14. Nos ponemos de pie. ¿Qué le parece? Hagamos una lectura congregacional. ¿Y cómo se escucha mi voz? Acá me rebota muchísimo y ayúdenme con eso. Soy terrible, yo lo sé, gracias por sus vidas, pero me ayuda mucho. Yo sé que tengo una voz muy bonita, sin duda, pero si no me oigo bien, pues me distraigo. No, hombre, qué voz bonita ni qué nada. Bueno, no es competencia, pero nos siguen ganando las queridas hermanas en la correcta lectura de la Biblia congregacional. Pero los caballeros no nos vamos a dejar. ¿Está bien? Miren desde ahí, ¿no les digo? Dicen los regios, pues por eso, justo. Muy bien, entonces damas en el 1, varones en el 2, damas 3, varones 13 y todos en el 14. Adelante. Hasta el 13. Amén. Déjeme leerlo a mí para la grabación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Acompáñame a orar. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine la palabra, nos la haga entender, pero aplicar. Y en lo personal, Dios mío, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. El título del mensaje de hoy: sigo creyendo que veré la bondad del Señor. Sigo creyendo que veré la bondad del Señor. Con base en Isaías 43, la semana pasada vimos que los problemas son parte de la vida, sin duda, pero que ninguna adversidad ocurre fuera del cuidado de Dios por los suyos. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está con su pueblo, las circunstancias, mis hermanos, a veces no van a cambiar inmediatamente, pero algo sí es seguro, que si Dios está con nosotros en medio de la adversidad, podemos atravesarlas bien, esas adversidades, de acuerdo a el obrar de Dios en nosotros. Por una razón que enfatizamos tanto en el mensaje de hace 8 días, porque Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Hoy vamos a dar continuidad al tema de que Dios promete estar con su pueblo, especialmente en medio de las adversidades.
Pero ahora lo haremos desde la perspectiva del rey David, a partir del Salmo 27. En otras ocasiones me han escuchado decir un testimonio de por qué le tengo especial aprecio a este pasaje que hoy vamos a considerar, y particularmente los versículos 13 y 14, porque en alguna ocasión yo tenía poco tiempo de haber llegado al Señor, me congregaba los domingos y los miércoles. Había convocación en la iglesia para reunirse los miércoles, cosa que yo les recomiendo. A media semana necesitamos fortalecernos en fe y en la palabra, en la comunión con el cuerpo de Cristo. Véngase los miércoles también, sirva de paso el comercial. Y bueno, yo era soltero y atravesaba un momento muy difícil en el tema económico. Me había quedado sin trabajo, conseguí un empleo menor con un salario muy elemental. Y ustedes dirán, bueno, eras soltero y estabas a lo mejor en una transición para conseguir un nuevo empleo. Sí, mis hermanos, pero yo me casaba el siguiente sábado. Ese era el problema. Había una demanda bien importante de recursos que yo no tenía. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Que estaba preocupado? Sí lo estaba, por supuesto, pero me animaba la alegría y la felicidad de mi esposa. ¿Por qué? Porque ella sabía que al quedarse con, usted sabe, ella estaba contenta y feliz. No, yo estaba más feliz que ella. Entonces ese miércoles, pues asistí al servicio, como regularmente lo hacía, media semana, y empezó la alabanza, yo adoré al Señor, y créanme que no estaba muy concentrado en la alabanza, yo tenía una preocupación, no tengo dinero, habría que pagar todavía compromisos ese fin de semana. Y bueno, vino la predicación, Dios habló a mi vida, pero en el tiempo ya de la despedida, Dios trajo a mi corazón este pasaje, y particularmente los versículos 13 y 14. Y yo sentí que el Espíritu Santo me ministró. No se había invocado ese texto durante la reunión, pero vino a mi memoria. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Algo vino a mi espíritu y fue esto: veré la bondad del Señor. Yo no sé cómo, pero la voy a ver. Así es que el versículo 14, como si el Espíritu Santo me diera una orden con la cual yo me alié con esa orden, porque es curioso cómo la Escritura a veces nos refiere, y particularmente en este versículo, fíjense, es como si David se sacara el corazón y le dijera a su propio corazón: hey corazón, aguarda al Señor, corazón, esfuérzate, corazón, aliéntate, corazón, espera en el Señor. Bueno, eso hice yo. Estaba con mis manos levantadas, estábamos despidiéndonos, yo traía puesta mi chamarra, y cuando sentí que una mano entró a la bolsa de mi chamarra, y dije: pero si estamos entre cristianos. Y bueno, no fue para sacarme algo, no había nada, fue para depositarme algo, un sobre. Y bueno, nos despedimos, oramos, me fui al auto para ir a casa. ¿Qué cree que fue lo primero que hice? A ver qué hay aquí. Bueno, era un fajito de billetes. Dije: gloria al Señor, Dios es bueno. Y eso alentó mi corazón y me dejó ver la bondad de Dios. Casi al cuarto para las 12, mis hermanos, muy cercana a la fecha de los compromisos, pero todavía no cubría yo los compromisos de mi boda y faltaba un dinero para pagar el salón. Entonces el viernes siguiente, previo al sábado de boda, fui como hacía habitualmente a casa de mi amada, mi esposa, mi novia en ese tiempo, y yo recuerdo que mi suegro estaba feliz, mis hermanos, feliz, porque Dios le llevaba a su casa este caballero para amar a su hija. De veras, en serio, no le estoy añadiendo nada a esa verdad. Y bueno, ya cuando me despido, en esa noche viernes, mi suegro me dice: hermano Gabriel, quiero darle esto. Y me dio otro sobre. Faltaban 500 pesos para cubrir el costo del salón. 500 pesos. ¿Cuánto cree que me dio mi suegro? 500 pesos. Y dije: gloria al Señor. Qué bendición. Y por eso cada que invoco este salmo, para mí es un poderoso testimonio
de varias cosas. Primero, de la realidad que dice el Salmo. El Señor es bueno. Vale la pena confiar y esperar en Él. Y en segundo lugar, la veracidad de la palabra de Dios. No es rollo, mis hermanos, no son mitos. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz en la cual podemos creer, aferrarnos a ella. Bueno, mediante este hermoso poema, el Salmo 27, su autor David nos enseña que puede haber muchas razones para desmayar, porque él dice: hubiera yo desmayado. Pero el antídoto para evitar el desmayo es creer en algo muy particular de Dios, creer en la bondad del Señor. Hoy quiero, mis hermanos, hablarles de el desmayo, causas del desmayo y cómo evitar desmayarse. Hubiera yo desmayado, es la frase con la que comienza el versículo número 13. Hubiera yo desmayado. Interesante saber que la palabra desmayo es la traducción al español de un vocablo hebreo ataf. Ataf. ¿Por qué lo saco a colación? Por su significado. Quedar en oscuridad, quedar a ciegas. Es decir, implica perder la fuerza para sostenerse, pero perder la vista hasta quedar inconsciente. Evidentemente hay muchas formas de desmayarse o de desmayo. Hablando de algo elemental que probablemente algunos de los presentes han experimentado, el desmayo físico. ¿Alguien se ha desmayado por alguna razón? Yo cuando voy al laboratorio y extraen sangre de mis venas, veo la sangre y me desmayo. Yo no sé cómo se llama ese fenómeno, no digan que chillón, no es eso, es algo más que eso, créame. Mi esposa a veces se atraganta, se le cierra, no sé, aquí algo se le cierra, comiendo o bebiendo un líquido y se bloquea y ya se nos ha desmayado por eso. O sea, yo entiendo lo que es el desmayo y otras cosas, ¿verdad? Obviamente complicadas, pero creo, mis hermanos, que en este salmo David no está hablando de esa clase de desmayo, del desmayo físico. Más bien está describiendo la condición de su alma, la condición de su corazón. Porque, como iremos viendo, en este salmo David refiere que tiene muchos problemas, muchos angustiadores, muchos peligros, muchos enemigos. Y entonces observamos, mis hermanos, una realidad que eventualmente nos impacta a todos nosotros, como ocurrió a David, que cuando el miedo se prolonga, cuando la preocupación se prolonga, cuando la angustia es prolongada, cuando la espera es prolongada, cuando el sufrimiento no se detiene, claro, se puede desmayar. Pero observa algo bien interesante y es la primera verdad que te animo a registres. Observa que David no dice que él puede desmayar por causa de los enemigos, y son terribles sus enemigos. Él está diciéndonos que no es las circunstancias adversas lo que lo están orillando a perder fuerza. Más bien él está diciendo, vuelve a observar el versículo número 13, hubiera yo desmayado si dejase de creer. Hubiera yo desmayado si dejase de creer. Algo muy específico, si dejase de creer que dejaré de ver la bondad del Señor. Esa era la razón, la causa del posible desmayo del rey David. Dicho de otra manera, podríamos decir así, lo que impidió que su corazón se derrumbara fue seguir creyendo. ¿Qué cosa? Que verá la bondad del Señor. El enemigo principal de David no era solo Saúl, el rey que quería matarlo. No eran solo los filisteos, que eran enemigos terribles. No eran tampoco falsos testigos murmuradores que se habían levantado contra él, como refiere en algún versículo el Salmo. La verdadera batalla para el posible desmayo, pérdida de fuerza, de ánimo, de vigor de David ocurría en un terreno, mis hermanos, donde tú y yo tenemos las principales batallas, dentro de nosotros, en nuestro corazón. La pregunta sería, ¿seguiría creyendo que Dios era bueno cuando todo alrededor decía lo contrario? Esa, insisto, es nuestra batalla.
El desmayo comienza cuando dejamos que lo que nos rodea, lo que nos ocurre, modifique, desvirtúe la imagen genuina, real de nuestro Dios. Porque dígame si no es cierto, cuando todo está bien en la vida, hay estabilidad financiera, hay salud, hay armonía familiar, hay muchas cosas buenas que Dios provee a nosotros. Concluimos, Dios es bueno, ¿sí o no? Y amén, lo es, porque toda dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, sin duda alguna. Pero tenemos un desafío, que cuando no hay nada de eso, cuando las cosas no van bien, cuando pega la adversidad, cuando viene el dolor, cuando viene el problema y se prolonga, ahí viene el problema de fe. Pero este salmo fue escrito, como tantas otras partes de la Biblia, para darnos una verdad contundente, que a pesar de los pesares, a pesar de lo que sea, Dios sigue siendo bueno, mis hermanos. Y esa verdad, entendida por el salmista, pero por ti y por mí, es lo que nos va a sostener siempre. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuando me muera? ¿Cuándo? Dígalo fuerte. Ahora, en esta vida, en la tierra de los vivientes. Bueno, vemos pues que el desmayo es una realidad, es un peligro para cualquiera de nosotros, pero ya de entrada el salmista nos dice: dile a tu corazón, dile a tu mente, dile a tu fe, cree en el Señor, y particularmente cree en su bondad. Pero exploremos un poco las razones que están orillando a David a desfallecer, la causa del desmayo. Acabo de decir que según el versículo número 13, David apunta a la causa principal de su posible desmayo, que es dejar de ver la bondad de Dios. Pero los enemigos eran reales, los ataques eran reales, eran poderosos, eran crueles. El versículo número 2 así lo refiere. Salmo 27, versículo número 2. Cuando se juntaron contra mí observe ahí como una especie de lista, los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El versículo número 3, aunque un ejército, es como una lista de 4 entes que lo están agrediendo. El versículo 2 dice malignos, angustiadores, enemigos, pero el versículo número 3 habla de un ejército que acampe contra él. Pero el versículo número 2 nos da una luz preciosa, nos da ánimo, nos deja ver que Dios, además de bueno, es justo y que es real, que pelea por los suyos, sin duda alguna. Porque el versículo número 2 termina diciendo: ellos tropezaron y cayeron, como diciendo, yo no desmayé. Los que desmayaron fueron ellos. Tropezaron y cayeron, porque hay algo que ocurre en la Biblia con mucha frecuencia. Los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de los creyentes preparan la caída del justo, hacen trampas para que los justos caigan ahí. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ellos, los que hicieron la trampa contra el justo, son los que terminan cayendo en sus propias trampas. Faraón piensa que está atrapado Israel justo en el Mar Rojo, y cuando va a perseguirlos, ¿qué le sucedió a Faraón y al ejército? Cayeron, ellos fueron los derrotados. No cayó el pueblo de Dios, cayeron los enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de aquel personaje Amán? Amán, yo no sé por qué se llama así. Amán, pues ese no amaba nada, era terrible, se odiaba. Amán, en el tiempo de la reina Esther, si recuerdas, la tomó contra Mardoqueo. Quería destruir al pueblo de Dios, pero empezando por Mardoqueo, el tío, padrastro, no, pero no era tío, creo que era primo, olvídese del dato, luego lo busca. El pariente de Esther, que no se postraba delante de Amán, y dice: yo le voy a hacer una
horca muy alta y ahí lo voy a colgar. ¿Se acuerda cómo terminó la historia? ¿Quién terminó en esa horca? Amán, en su propia trampa cayó. Daniel, cuando fue al foso de los leones, fue acusado falsamente por envidiosos que finalmente lo llevan al foso de los leones. ¿Y quién terminó en los fosos de los leones? ¿Daniel o los acusadores? Los acusadores. Esa es una constante en la Escritura. Pero hay algo más glorioso. Si estos testimonios del Antiguo Testamento son hermosos e inspiradores, hay algo más glorioso, mis hermanos, de lo cual tú y yo somos directamente beneficiados, y me refiero a la cruz del Calvario. Porque los enemigos de Dios y de nosotros, el mundo, Satanás, el pecado, llevaron a Cristo Jesús a la cruz del Calvario, pensaron derrotarlo ahí, pero esa fue la victoria de Cristo y de nosotros, y los que fueron derrotados fueron aquellos, mundo, diablo y Satanás. Así es que la Biblia muestra repetidamente que Dios vuelve contra los enemigos de Dios, de su pueblo, de los suyos, los planes que ellos prepararon. Y eso es glorioso, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es la defensa tuya y mía ante tales embates, ante tales enemigos? Fíjese cómo dice el versículo número 11. Esa es la defensa tuya y mía. Eso es lo que nos guarda. Eso es lo que Dios ve en ti y en mí. No qué tan fuerte eres, no qué tan hábil eres, no qué tan, ni siquiera qué tanta fe tienes. Dios ve esto. Regístralo, abrázalo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Tu mejor defensa, mi mejor defensa delante de cualquier clase de enemigo es dejarte guiar, seguir los caminos de rectitud de nuestro amado Dios, obviamente de acuerdo a la palabra del Señor. Alguien diga amén. Ahora el versículo número 10 habla de otro tipo de enemigo. Lo voy a leer. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Ese puede ser otra razón por las cuales a veces se desfallece. Cuando ponemos expectativas en aquellos que se supone deben apoyarme, entenderme, respaldarme, sacarme adelante. Serían los padres en primer lugar. Y sin embargo, David dice, bueno, aunque ellos fallen, los que se supone son los más comprometidos conmigo, aunque ellos fallen y eventualmente fallamos, aunque ellos fallen, yo sé algo, Dios no va a fallar, Dios me va a tomar, Dios no me va a abandonar, Dios estará conmigo. El versículo 12 habla de más enemigos. El versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, y aquí lo describe a continuación. ¿A qué enemigos se refiere? Porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Mi hermano, dilo en voz alta. No somos monedita de oro. No, mis hermanos. Hay gente que la agarra contra uno nomás porque sí. ¿A poco no? Y si tú eres cristiano, de una vez te lo recuerdo, si ya se te olvidó, tienes 3 terribles enemigos que te están tratando de destruir: diablo, mundo, Satanás, sin duda alguna. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, pero hay demonios que inspiran a personas que no tienen temor de Dios a levantar murmuración contra tu vida o contra la mía. Yo le platicaría cualquier cantidad de testimonios, porque el ministerio de repente pone al ministro en una vitrina y en una evaluación muchas veces injusta. Ahora vamos a estar haciendo un recuento de las cosas que dicen contra nosotros y de las personas. No, eso es un esfuerzo inútil. ¿Qué si hacemos? Mi obligación es andar el camino de rectitud de Dios, y confío en que Dios me guarde y me defiende. Y es promesa particular en la Biblia, mi amado. Fíjese lo que dice Isaías capítulo número 54, versículo 17. Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahí está.
porque esta es la herencia. ¿De quiénes? Dígalo fuerte, ¿de quiénes? Sirva la oportunidad del texto. ¿Y usted sirve a Dios? ¿Usted sirve a Dios? ¿Usted sirve a Dios? Qué bueno que dice que sí, porque esa es una promesa, es parte de la herencia de los que sirven al Señor. ¿Y la salvación de quién viene? ¿Cómo dice el texto? ¿De quién viene la salvación? ¿Quién te guarda? ¿Quién te libra del murmurador, del acusador? Dios, mis hermanos, el Señor. Así es que había muchas causas, muchas razones comprensibles humanamente hablando, claro que sí, que orillaban, obligaban, presionaban a David a desmayar, a caer. Pero, ¿cuál es el antídoto contra el desmayo? ¿Cuál es el testimonio del rey David? ¿Qué nos va a fortalecer? ¿Qué nos va a hacer recuperar? Lo he dicho mucho. Seguir creyendo. Seguir creyendo. ¿En qué? En la bondad del Señor, en la bondad de Dios. Pero, ¿cómo comenzó el Salmo? ¿Cómo comenzó su testimonio de victoria el rey David? La conclusión es: no dejes de creer en la bondad del Señor. Aliéntate, esfuérzate, cree. Pero es muy significativo la forma en cómo comienza, porque él comienza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, David tiene en su mente y en su corazón algo muy claro delante de sus ojos espirituales. El Señor es luz, el Señor es salvación y el Señor es bueno. El Señor es luz, el Señor es salvación y el Señor es bueno. Ahora vamos a personalizarlo. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación y Dios es bueno conmigo. Fue una revelación y una clara imagen y entendimiento de quién es Dios. Mucho hablamos de eso la semana pasada también. En otras palabras, la fuerza de David, la fortaleza de su fe, esa actitud que nos testifica al final del Salmo, no nace, observa muy bien esto por favor, no nace de la desaparición de los enemigos. Los enemigos siempre van a estar, mis queridos. ¿Sabe cuándo vamos a descansar de los enemigos? Usted lo sabe. Cuando estén tomando cafecito en nuestro honor, en una sala velatoria, ahí se acabaron los problemas. Así es que la fuente de la fortaleza en nosotros emana de algo muy específico. Una revelación de que Dios en verdad es mi luz, que Dios es mi salvación y que Dios jamás dejará de ser bueno conmigo. Muchas veces pensamos que David salió fortalecido de sus conflictos porque Dios acabó con sus problemas. No, no fue así. Él salió fortalecido de cada prueba, de cada dificultad, lamentablemente no siempre de toda tentación, pero sí de adversidades, porque veía a Dios con claridad. ¿Recuerdas el significado de la palabra desmayo, desmayar? ¿Quién lo anotó? Ok, el vocablo hebreo es ataf y significa quedar en oscuridad. Quedar en oscuridad. Y ante eso, el salmista nos responde en el versículo número 1, en su primera parte: pero el Señor es mi luz. Pero el Señor es mi luz. Recordemos nuevamente, David está rodeado de enemigos y todos estos enemigos representan ataf, oscuridad. En la Biblia tú vas a ver conexión entre oscuridad con conceptos como maldad, peligro, miedo, confusión, destrucción, caos. Pero justamente la luz, ¿qué hace con la oscuridad? ¿Qué hace la luz con la oscuridad, mis queridos? La disipa. En el cuarto más oscuro, si tú enciendes un cerillito, por chiquito que sea,
ese cerillito prevalece contra la oscuridad que lo rodea. La luz es poderosísima. La oscuridad nunca puede ni podrá vencer la luz. Y aquí hay un mensaje poderoso: nada puede contra nuestro Dios. Y por eso David dice: Él es mi luz en medio de esta oscuridad. Ahora, estoy seguro que tú y yo somos superiores a David en lo siguiente. Porque David es tremendo, ¿no es cierto? David es inspirador, valiente, adorador, vencía a leones, osos, derribó a Goliat, la gente lo admiraba, lo aplaudía. Es un modelo David, sin duda. Pero yo te voy a demostrar que tú eres mejor que David. Diga conmigo en voz alta: ¿a poco? Amén. David no tenía la revelación que tú y ahora sí tenemos. David no tenía a Cristo en su corazón. David no fue hecho nueva criatura en Cristo Jesús. David era lleno del Espíritu Santo solo cuando Dios le comisionaba ciertas acciones. Tú y yo somos permanentemente habitados por el Espíritu Santo. David no entendía toda la revelación que Dios le ha dado al hombre, es decir, la Biblia. Tú ya la conocemos, tú y yo ya la conocemos toda. Tú y yo somos mejores que David. Así es que dile al que está a tu lado: ayúdame, dile: si David pudo, tú puedes más. No, hombre, con esas ganas, mis hermanos. ¿Por qué insisto que somos mejores que David? Por lo siguiente: en Juan 8:12, el que murió por nosotros en la cruz, el que nos dio salvación y vida eterna, el que mandó a su Espíritu Santo a vivir en nosotros, el que ha prometido estar con nosotros siempre, el que va a venir un día por su iglesia, el Rey de Reyes que gobernará todo con vara y cetro de justicia, ese es nuestra luz. ¿Leemos juntos este texto? Siempre que se me despiertan algunos. ¿Sale, vale? Vamos a leerlo todos. ¿Listos? Vamos a leer lo que le parece en francés. A ver, adelante, todos mejor en español. Adelante. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando las tinieblas te agredan, te rodeen, te inquieten, te quieran angustiar, recuerda que Jesús, que vive en ti, que es tu Señor, que es tu Salvador, que es tu Redentor, Él es la luz con el poder para disipar cualquier tiniebla que te quiera aprisionar. La fuerza no está en ti y en mí, tampoco en el gran rey David. Por eso él decía: el Señor es mi luz. Por lo tanto, como así dijera el texto, por lo tanto, Él es mi salvación. ¿Y cuántos decimos gloria a Dios? Porque Jesús es la luz que me ilumina, que me orienta, que me da sabiduría, que me advierte, que disipa la oscuridad. Pero David se aferró a Dios no solamente como su luz, lo hemos venido diciendo a través de todo el mensaje, a la bondad de Dios, a la bondad del Señor. Entonces, cuando más conozcamos la bondad de Dios, mis hermanos, por implicación, consecuencia, confiaremos más en Él. Al creer en su bondad, ¿qué le pasa a tu fe? Se activa, se reaviva. ¿Qué le pasa a tu esperanza? Se nutre, se fortalece. ¿Qué le pasa al temor? El temor tenderá a irse. ¿Qué le pasa a tu gozo, a tu paz? Aumentan, por supuesto. Pienso que la bondad de Dios es un atributo divino tan importante porque es el que nos conecta con el resto de los atributos de Dios. Lo repito, pienso que la bondad de Dios es un atributo que es aquel que conecta a Dios con nosotros en todo lo que Dios es. ¿Cómo es esto?
Le pregunto, la respuesta es obvia, ¿es Dios todopoderoso? ¿Sí? ¿Y qué nos serviría si ese Dios todopoderoso nos observara a los debiluchos humanos, a los creyentes flaqueando, y ese Dios todopoderoso dijera: échale ganas? Pero como Dios es bueno, opera su poder a favor de los suyos. ¿Dios es santo? ¿Es santo Dios? Él es puro, perfecto, y nos gozamos, hermanos, gloria a Dios que tenemos un Dios de esa calidad. Pero imagínense que Dios dijera: ustedes apestados, pecadores, impíos, sáquenle. No, a pesar de él ser perfecto y santo, estuvo dispuesto a tomar su mano, meterla a lo peor de nuestra condición, lo más sucio que nuestra vida pecaminosa representa, y él metió su mano allí y nos sacó a flote, mis hermanos. Y no se detuvo ahí, sino nos lavó con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué hace esto Dios? Porque es bueno. Porque es bueno, nos conecta con su santidad. ¿Será Dios justo? Lo es. Entonces imagínense un Dios que es todo justo y toda justicia, diciendo: para que se les quiten, malvados pecadores, ahora paguen sus condenas. Pero Dios no hizo eso, ¿verdad? Él envió a su propio Hijo Jesucristo, el justo de entre los justos, el más justo de todos, a la cruz del Calvario, y asumió mi injusticia y me impartió su justicia. Y nos declaró justos, justificados delante de Él. ¿Por qué lo hizo? Porque es bueno, porque es bueno, porque es bondadoso. Así es que no se te olvide, todos los atributos de Dios, gloriosos, maravillosos, nos conecta la bondad de Él mismo con ello. Y eso es hermoso. Ahora bien, mis hermanos, y para ir concluyendo, ¿qué nutría esta visión de Dios en David y qué nutre esta visión de Dios en nosotros? Que Dios es luz, mi salvación, y es bueno, por lo tanto, determino seguir creyendo y esperando en su bondad. ¿Qué nutrió eso en David? Bueno, usted puede decir, un repaso de la vida de David me deja ver que era desde la infancia y juventud alguien que experimentaba a Dios de muchas maneras, sin duda alguna. Pero en este salmo, David toma ocasión para enfocarnos en aquello que nutría correctamente una visión correcta de Dios. Y eso lo registra este Salmo 27 del versículo número 4 en adelante. Y usted mismo concluirá cuál era el espacio, el momento, el lugar de donde el rey David extraía fe, renovación, esperanza, y lo conectaba con la bondad de Dios y esperaba ver su gloria en su vida. Sígueme con tu vista, versículo número 4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Era alguien que buscaba a Jesús, a Dios, al Espíritu de manera vehemente. Que esté yo, ¿qué busco? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, en la presencia del Señor de alguna otra forma. ¿Para qué cosa? Fíjense, antes de pedir, ayúdame, líbrame de mis enemigos. Ese Saúl es terrible, esos gigantones son malvados, sácame de ahí, calla mis murmuradores, etcétera, etcétera. Él se metió a la presencia del Señor con un inicial objetivo. ¿Cuál es? Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir, meterme, profundizar en su presencia. Es un modelo parecido al Padre Nuestro. Primero Dios, primero tú, primero impáctame, primero déjame ver tu grandeza. ¿Quién eres tú, Señor? Y enseguida todo lo que estamos atravesando. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. No sé si le pase a usted, no sé si le suceda.
no quiero hablar mucho de mí, no debe ser de un predicador, porque ya le referí mi testimonio con este salmo, pero déjeme le platico otra cosa de mí. Bueno, primero, ¿qué es lo que me mueve a su servidor? ¿Qué es lo que lo mueve a abrir un espacio en la presencia del Señor? No puede pasar un solo día sin que yo aparte un tiempo con Dios y yo y Dios. No importa el tiempo, pero es un espacio que digo, Dios, yo quiero estar contigo para muchas cosas. Y cuando estoy ahí arrodillado ahí en la oficina, en la casa de ustedes, así se dice, en la casa de ustedes, pienso siempre esto. Y se lo digo a Dios. Le digo, Señor, aquí me siento tan bien. Me siento tan a gusto. Hay hasta el reto, el desafío, el compromiso, el asunto, el problema, etcétera, etcétera. Pero digo, Señor, pero qué bien estar en tu presencia. Como que si me metiera en una especie de esfera que me desconectara con lo que rodea, y se lo digo a Dios. Ay, Señor, aquí quisiera estar todo el día. Cuánta paz, cuánto gozo. ¿Por qué comento esto? Porque tengo una curiosidad. ¿Le pasa a usted también eso o soy solamente yo? Y me llena de gozo porque entonces veo esos testimonios como el de David, y es lo que él dice: contemplar la hermosura del Señor, versículo 5, porque Él me esconderá, me siento escondido en mi tiempo con Dios, en su tabernáculo, y especialmente ¿cuándo? En el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas al Señor. Versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Claro, tu rostro buscaré, oh Señor, pero tú no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Ahí estaba la práctica continua, poderosa, valiosísima, que le cambiaba todo el entorno mental, emocional, espiritual a David para encarar los enemigos, sabedor de que Dios iba a poner a cada quien en su lugar. Dios pondrá a cada quien en su lugar. Lo hermoso de este testimonio es que tú y yo sabemos en qué lugar estar. Con el Señor, en el Señor. Concluyo. Animarte, una vez más, de tantas veces que lo hemos hecho, animarte a que valores ese tiempo especial que cada día debes pasar con el Señor para tener estas experiencias, para tener esta revelación de Él, obviamente en su palabra, pero con su Espíritu Santo. Y te dejo algunos textos, cada uno por sí mismo da un mensaje completísimo, pero como colofón o como cierre de mi mensaje, creo que puede ser valioso referir a algunos pasajes de la Escritura donde Dios mismo se describe justamente acerca de su bondad. Comencemos con el Salmo 119, 68. Salmo 119, 68. Es más, ya sabes cómo soy, de repente te invito a que lo leamos juntos, ¿le parece? ¿Sí? Vamos a leerlos. Salmo 119, 68. Adelante todos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Algo bueno que Dios quiere hacer en nosotros es enseñarnos su palabra, sus caminos. Salmos 105. Salmos 105. Adelante todos. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cómo es Dios? Bueno,
Nahum 1:7. Nahum 1:7. Adelante, mis hermanos. Jehová es bueno. Conoce a los que en Él confían. Una ilustración. Como si Dios tuviera una lista de nombres. Yo conozco a fulano, conozco a sutana, están en la lista. ¿Qué lista? De los que en mí confían. Y Él los conoce. ¿No le quiere decir a Dios junto conmigo, Señor, apúntame en esa lista? Sí, dile, Señor, apúntame en esa lista. Encuéntrame en la lista de los que en ti confiamos. Parece que nomás 3. Otro. Este es más hermoso, porque conecta con Cristo. Vamos a la carta del santo más chiquito de la Biblia, ¿ok? Es el santo más pequeño de la Biblia. A partir del capítulo 3, versículo 3. Claro, pues ¿cuál autor es, mis hermanos? Pues obvio. Oiga, este es de kinder. Versículo 3. Déjeme leerlo, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Mira la descripción de cómo nos veía Dios. Espero que sea así en pasado y le esté diciendo bien. De cómo nos veía Dios. Ayúdame, acabo, ya estamos terminando. Ve así al que está a tu lado, así como. Y luego le dices, se me hace que está hablando de ti esto. Insensato, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así nos encontró Dios, mis hermanos. Así nos encontró el Señor. Bueno, y si alguien le dispara algo respecto al esposo o la esposa, este versículo, cállelo. Sigue orando por él y por ella. Pero cuando se manifestó, versículo 4, ¿qué cosa se manifestó, mis amados? No, yo no lo estoy haciendo bien en este día. Versículo 4. Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? Dígalo otra vez, ¿qué cosa? Nuestro Salvador, ese es Jesús. Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras. ¿De qué nos salvó? Pues de lo que refiere el versículo 3. Nos salvó no por obras de justicia, versículo 5, que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia. Y hizo algo. La salvación trae consigo el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Escuche muy bien. Nunca es mi intención descalificar a nadie, pero la salvación se ve. La regeneración, si es genuina y viene de Dios, se nota. Hay un cambio radical de mentalidad, de valores, de conductas. Si no hay eso, no hay salvación. Pero qué bueno es saberlo, ¿no le parece? Porque creo que tú y yo lo hemos experimentado. Sabemos lo que éramos, sabemos de dónde nos sacó y sabemos también, y espero que los más cercanos a tu vida lo constaten, que eres otra persona, que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, renovada, levantada, fortalecida, mejor, que te pareces cada vez más al Dios bondadoso que hoy estamos refiriendo. Y versículo número 6, el cual el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hoy podemos tener quizás muchas razones para desmayar,
Pero hoy también Dios nos ha dicho, confiemos, no dejemos de confiar, no dejemos de esperar, fortalezcamos nuestro corazón en algo muy específico, que veremos la bondad del Señor.